Romanos 12, versículos 1 y 2. Amén. ¿Estamos allí? Amén. Romanos 12, 1 y 2 dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tenía previsto compartir un estudio acerca de los dones del Espíritu, que, tenía y tengo previsto. Y si Dios así lo permite, pues lo compartiremos. Pero he sentido como una inquietud, o más bien, como cuando uno quiere hacer algo, pero como que no. Y forzar la situación y una incomodidad por dentro. Entonces anda uno como indigesto o como incómodo. Entonces decidí detenerme en el estudio de los dones del Espíritu. Y el martes, cuando yo vine al culto, ya llevo yo como unos días dándole. Es como que el Espíritu me trata eso y lo he hecho como a un lado, pero otra vez vuelve. Y el otro día, cuando el martes el pastor compartía acerca de el tsunami que había en Indonesia, ¿no? Él mismo comparte, que dice que lo lee la noticia, pero como que sigue. Ahí va. Y de momento, esta lucha que yo tengo conmigo mismo es como que me encendió algo, ahí. Es como un sentir que ya, entonces yo digo, esto ya no es mío. Ahora que se me confirma la guerra que tengo por dentro, es por el Espíritu, es el Espíritu. Es preocupante. Es preocupante. Ya no el tsunami en sí, lo que ha pasado, pasado está. Es preocupante la condición y la actitud que nosotros muchas veces tenemos mirando lo que nos rodea, nos está invadiendo la indiferencia, la apatía, todo eso que tiene que ver con sí, pero conmigo no va, yo voy a lo mío. Cuando nosotros actuamos ya de forma contraria a lo que debería de ser, algo tiene que en nosotros tocar la alarma y decirnos o hacernos de alguna forma parar para meditar y empezar. ¿Qué está pasando conmigo mismo? O sea, me tengo que examinar. No es que yo falle o cometa un error o hierre al banco. No. Estamos hablando no de un acontecimiento específico, no. Estamos hablando de una actitud. ¿Los hermanos me siguen? No es lo mismo errar en un momento dado que una actitud me invada y ya tome dominio de mí y eso se me apegue a mi personalidad. Y yo continuamente, pues entonces, si una actitud está presente en mí, esa actitud va a estar continuamente saliendo. Y en esa actitud es que yo expresaré lo que tenga. Con esa actitud de indiferencia no podemos expresar lo de Cristo en nosotros. Esa actitud hace que el Espíritu de Dios se retraiga. ¿Los hermanos me siguen? Ahora, ¿por qué yo vengo y cito Romanos? Bueno, el apóstol Pablo, después de haber dado una declaración impresionante acerca de lo que es la justificación por la fe y poner a los judíos en su sitio, a los gentiles también, a los ojos de Dios, que tanto uno como otro pues estábamos destituidos de su presencia, él después dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿vale? Santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, y dice: y no os conforméis a este siglo. ¿De acuerdo? Está hablando de una vida, hablando del cuerpo, evidentemente, nosotros le servimos a Dios en esta casa. Yo no sé si los hermanos saben que el servicio a Dios es en este cuerpo, ¿vale?
si no hay un ofrecimiento a Dios, como el que ofrece un sacrificio vivo, ¿vale? Si tú ofreces un animal que ya está muerto, pues bueno, pero si lo ofreces vivo, eso tiene como otro color, ¿no? Si tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, que es lo que el apóstol está diciendo, si tú lo sometes a la voluntad de Dios por el Espíritu, entonces es la única manera que podemos, no hay otra, detectar cuál es la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta, dice. Ahora, no os conforméis, dice, a este siglo. El sentir de la carne, dice la palabra, que es ¿qué? Es muerte. O sea, la carne siente en contra de lo que Dios siente. Y si yo me dejo de llevar por el sentir de mi carne, entro en enemistad con Dios. La muerte es separación de Dios. Y se crea como un abismo entre Él y yo, donde hay una nada, un vacío, una tiniebla, que es la que me rodea. Y puede ser que la tiniebla tome dominio de mí, aunque yo crea que por dentro tengo luz. Y es entonces donde nosotros tenemos en esta hora que pararnos en los estudios y hacer una pequeña reflexión en esta tarde. Los hermanos se acuerdan cuando el pastor Fernando Ecija compartía acerca de varias versiones, que la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella, y él citaba varias versiones. Una versión que él dice es que las tinieblas no comprendieron la luz. Y él hablaba de las tinieblas que hay en nosotros, que tienen que comprender la luz para que sean disipadas. Él fue desarrollando ese pensamiento a través de varias versiones bíblicas, hablando de la tiniebla. Cuando nosotros no entendemos o no comprobamos la voluntad de Dios y no somos transformados, o sea, la luz no nos convence a nosotros a través de un sacrificio vivo, las tinieblas o ese Hades están en nuestra mente. Por eso dice, renovados en el espíritu ¿de qué? Es aquí. Porque si nosotros no nos renovamos aquí, este siglo, que es este mundo, es el que nos va a meter a nosotros la visión y el mover y el sentir que tiene este mundo. Y este mundo siente conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí o no? Eres el que mueve los aires. Y eres el que impregna en los corazones y en las mentes el sentir suyo. ¿Sí o no? Vivimos en la época donde el ateísmo prácticamente va a ser la religión oficial, de aquí a poco, y el egoísmo y el egocentrismo es lo que va a imperar sobre todas las cosas. Con apariencia de amor, pero nada más lejos de la verdad, cada uno va a lo suyo. Ese sentir es el que está palpando en los aires, eso se mastica. O sea que si tú te pones a dar bocado y se te mete dentro, eso es un pan que está en los aires. Tú sales de la casa, vas al colegio con los niños, vas a donde quiera que vayas, vas a tu trabajo, eso está ahí. Entonces, si nosotros empezamos a dejar que eso nos entre, nos estamos conformando a este siglo. Tú podrás decir ahora mismo aquí, no, hermano, yo no me conformo, sí. Ese es nuestro pronto. Pero tú estás y yo poniendo tu cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Si lo estás haciendo, evidentemente eso es como una película que escupe o no se deja impregnar por lo de este mundo. Pero si no lo estás haciendo, quiera tú o no quiera tú, eso te está entrando. ¿Cómo tú lo detectas? En tu actitud. Errores y fallos cometemos a cada momento, pero es la actitud. La actitud. Entonces, cuando nosotros vemos que la indiferencia y la apatía toma dominio de nuestro corazón y no hay manera como de reaccionar, como que dice uno, sí, Señor, me estoy dando cuenta de que estoy reaccionando muy frío, estoy muy indiferente, pero es que en verdad no puedo hacer nada. Por más que yo quiera, eso, no reacciono. Ahí es donde ya tenemos que entender que hay que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Yo no sé si los hermanos han escuchado alguna vez hablar del ayuno. El ayuno es un recurso que Él nos ha dejado. La vigilia, la oración en el Espíritu, el tiempo devocional en la lectura bíblica.
La meditación. Porque una cosa es leer, lectura comprensiva, yo leo Biblia, estoy para allá, para acá, estudio, esto por ejemplo, pero yo después voy, tengo que estar dándole vuelta a este pan todos los días. Y en el momento que lo suelto, ya vienen los aires cambiados. Hay que estar entonces otra vez, que es la meditación. Dios le dijo a Josué, tú meditarás en esta ley de día y de noche. No le dijo tú leerás, supuestamente, dijo meditarás en ella de día y de noche. En la meditación es donde viene ya el trato más profundo, y viene la revelación, y viene el trato de Dios al hombre interior. Amén. Pero cuando eso no está en nosotros, nos movemos en la superficie, en lo liviano. Entonces, ahí es donde yo quiero compartirle a mis hermanos en esta tarde, porque esto es como la última vez, esto es un estudio, pero ministración, o sea, yo quiero que los hermanos sepan, a Dios no le agrada que nosotros seamos cristianos superficiales. No es del agrado de Dios. Dios quiere que profundicemos en la búsqueda del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Porque está deseoso de dar, o sea, como nos compartía este hermano el otro día, que nuestro hombre interior sea renovado, decía, de toda la plenitud. ¿Los hermanos se acuerdan? Y él hablaba del grifo que se abría, y de donde quiera que viniera el grifo, decía, bueno, puede ser de un lago, de un pantano, del océano, de todos los océanos. Si viene de algún sitio ese flujo, algún día se acaba. Pero cuando la Biblia habla de la plenitud de Dios, eso no tiene fin. ¿Se acuerdan los hermanos? Eso es algo que Él ha preparado para nosotros, pero nosotros por causa de la falta de conocimiento o de la profundidad o de la indiferencia no vamos a especificar el por qué, pero si eso no toma la atención de nuestra vida y nos convence de que no solamente es algo gratificante, sino que es lo más importante, nosotros vamos a coger para otro lado. Y la carne coge para su sitio, porque ella no ha sido regenerada ni se regenerará. O sea, hasta que no seamos glorificados, ella estará hasta el último día ahí dando la murga. Y tenemos que entender la lucha que ahora está expresada en nosotros. Ahora, yo quiero que vayamos un momentito al libro de Levítico, capítulo 16 y versículo 29. Porque cuando Levítico es el tercer libro de la Biblia. Cuando Dios trató con Israel acerca de las diferentes ordenanzas y diferentes fiestas que le dio, había un día que era el día de la expiación. Levítico 16, 29. Y en ese día, que era el día donde el pueblo y el sumo sacerdote ofrecían el sacrificio anual, y si Dios lo aceptaba, pues el pueblo tenía perdón por un año más. Ese día Dios le ordenó a Moisés, Levítico 16, ¿verdad? Sí, 29. Dios le ordenó a Moisés, ese es el día de la expiación, pero en el versículo 29, le habla a Aarón de todo lo que tiene que hacer por el pueblo, por él, por su familia y por todo el pueblo, es ofrecer los machos cabríos por la expiación del pueblo. Y en el versículo 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora en vosotros. Cuando yo estuve preparándome para un estudio que di del ayuno, encontré, porque nosotros, por tendencia natural, cuando hablamos de ayuno, lo primero que se nos viene a la mente es que vamos a abstenernos de alimentos. Pero Dios no empezó a tratar así con Israel. La abstenencia de alimentos se lo añadió luego. Lo primero que Él le enseñó o quería enseñarles es que el día de la expiación, que es el día donde ellos recibían perdón, les impuso dos cosas antes que la abstenencia de alimentos. Y estas dos cosas eran reposo absoluto, o sea, no harás nada en este día. No harás nada.
Eso hoy, en los días de hoy, eso es un golpe muy duro para nosotros. Porque vivimos en días donde estamos rodeados de tanto trajín que pararnos es un lujo. El día que sea. Y Dios le dijo a Israel, en este día tú no puedes hacer nada. O sea, le impuso el reposo y después le dijo otra cosa más. Le dijo, y en este día tú afligirás tu alma. O sea, tú tienes que aprender a afligir el alma. Que de ahí es donde viene el término del luto, del cilicio, que es vestirse de saco, de ropas ásperas. De ahí es donde viene el entristecerse, ¿vale? Para entender el sacrificio que se estaba de alguna forma, todo esto era simbólico, que se iba a hacer por tu pecado, y entender el dolor del prójimo, el dolor del mismo corazón de Dios. Entonces los empezó como a entrenar. Y les dijo, tú este día tú no puedes hacer nada. Tú tienes que afligir tu alma y tú hoy no puedes ni trabajar, no puedes hacer absolutamente nada porque tú hoy te vas a dedicar a afligir tu alma delante de mí en reposo absoluto para que tu mente se actualice conmigo, se identifique con el pecado, se identifique que el pecado requiere muerte, se identifique con que el trabajo te lo doy yo y yo te he dado la oportunidad de trabajar. Entonces es como un detenerse, y eso hacía que algo en ellos se rompiera. Que es lo que el apóstol Pablo le quiere o lo intenta entender a la iglesia de Roma, donde tenemos que entender lo que significa un culto racional y exponer o sacrificar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces cuando el otro día pasaba eso de la indiferencia, de bueno, yo me quedaba, algo a mí, o sea, como que el espíritu por dentro me pellizcaba y me decía, la iglesia se está olvidando de lo que significa la compasión, la misericordia, la piedad, y ya no siente. Y no estoy hablando de sentimientos ni de emociones, no, es que por el espíritu, el dolor del prójimo nos debería de afectar a nosotros. Y eso es como una espiral, hermano, que está viniendo y está arropando no solamente al mundo, sino está absorbiendo a la iglesia. ¿Me siguen? ¿Me ubican, no? Eso es preocupante. Eso ya preocupa. Yo recuerdo cuando falleció mi madre hace 10 años. Hace 10 años. Que ya estaban los móviles y estaba todo lo que tenemos ahora, pero 10 años menos, pues todavía no estaba con la fuerza. Y a mí hay algo que me dejó pillado un día entero velándola en el tanatorio, ¿vale? Más o menos la movida. Pero tuvo que venir el celador, puede ser, el ordenanza, y tuvo que llamar la atención a aquello que estaba repleto de gente, porque aquello parecía un gallinero más que un velatorio. Y son cosas que en medio de todo eso, y yo también estaba todo atolondrado, pero como que, porque yo me acuerdo de chico, hermano, de pequeño, cuando una persona fallecía, eso era un vecino, alguien allegado que tú habías conocido, eso era un trauma. Por lo menos a mí, que se ha muerto tal, que se ha muerto. Y te pegaba tú 2 o 3 días dándole vuelta a la cabeza, vaya tela, que se ha muerto esta persona, y que dale, y que toma, y hay que ver que yo me acuerdo, y que yo estuve, y que yo le dije, y que me dijo, y eso a mí me dejaba por lo menos 2 o 3 días medio atolondrado. Pero después eso, hermano, ha ido cogiendo una movida donde eso ya no tiene tanto impacto en nuestra mente. Y somos iglesia, tenemos el espíritu. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? Que la gente va a los velatorios, hermano, y lo que menos hace es condolerse con los familiares que están allí, ¿eh? Y tranquilamente sacan sus móviles y siguen en su retaíla, y déjame que revise mi Facebook y mi WhatsApp, y toma y dale, y la misma retaíla. Y tú dices. Entonces, que nos creemos nosotros que eso a nosotros no nos afecta. Pero llega un momento que eso se te mete. Y cuando eso se te mete, nosotros vamos por nuestro camino.
Allí nos encontramos con un hombre que le han cogido los ladrones que viene de Jerusalén, que le han cogido, le han dado palo por un tubo, ¿sabes? Lo tiene el diablo reventado y tú dices, pero es que tengo que trabajar, que ir para el culto, es que no puedo, es que toma, es que dale, es que tenemos ya una agenda tan prefijada y tan marcada que no podemos detenernos. Y ahora tiene que venir el buen samaritano, que no es otro que Cristo. Que Cristo se busca al que sea, porque a la hora de la verdad aquí las religiones sobran y los títulos y las historias. Y el que menos tú te esperas está en el Espíritu, sensible a la voz del Espíritu, haciendo la voz de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y el apóstol le dice a la iglesia, hermanos míos, yo ruego por las misericordias de Dios, no os conforméis a este siglo, porque este siglo va de mal en peor, y viene más peor, y viene más peor. Y los días son cortos y son malos, y son terribles. Entonces, cuando Dios le dijo a Israel, este día tú afligirás tu alma. Eso era como de una forma de enseñanza, como una educación, ¿vale? Como Israel, poco a poco, hasta que viniera Cristo y recibiéramos el Espíritu. Ahora, nosotros estamos, digamos, liberados de la observancia de la ley en ese orden, pero tenemos el Espíritu. O sea, no quiere decir que yo tengo que esperar a que llegue el día de la expiación para afligir mi alma. Eso no. Hemos sido liberados de eso, ¿no? Vale, sí. Supuestamente tengo el Espíritu y ese Espíritu me hace sentir y se conduele con todo lo que me rodea y yo puedo afligir mi alma cada día y a cada momento. O sea, hemos sido enriquecidos mucho más que Israel. El problema es que eso cada vez está en más decadencia dentro de la iglesia. En el Antiguo Testamento el ayuno siempre está directamente relacionado con aflicción por el pecado propio o por el de otro, mostrando dolor, duelo, luto, lloro, lamento y humillación. Eso es algo que nos enseña el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que nos enseña toda esa vida, que es la vida de Dios, y nos lleva a vivir una vida como la que Cristo vivió, ni más para allá ni más para acá, como la que el apóstol Pablo y como la de los discípulos y como la de todos los creyentes que han venido bajando a lo largo de la historia cristiana. Él no va a cambiar, no va a traer una nueva fórmula, es la misma. Pero nosotros estamos viviendo en días donde, como decía el otro día este hermano cuando compartía, parece ser que el caudal del Espíritu está aquí y nosotros como hemos perdido, nos hemos desubicado por falta de identidad y estamos desposicionados. Entonces la dinamo que produce toda esa vida de Dios puede ser que esté aquí pegada a mi vida, pero yo estoy en otra onda. Solamente hay una persona que nos puede ubicar a nosotros en el lugar exacto. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Él no ha dejado de hablar, Él no ha dejado de hacer la obra en la iglesia. Ahora, ¿dónde están esos días que nosotros apartamos o esos momentos que nosotros apartamos para ubicarnos o que el Espíritu de Dios nos dirija? El pastor compartía, el hermano Fernando decía, yo siento, y yo lo creo, ¿verdad? Bueno, un hombre que está posicionado ahí, Dios lo ha puesto y el Espíritu de Dios le muestra y le revela. Yo siento como que la iglesia, genéricamente hablando, ¿vale?, ya no está leyendo la Biblia. ¿Sí o no? Eso dijo, ¿eh? Pero si la iglesia no está leyendo la Biblia, difícilmente la iglesia esté orando en el Espíritu. Eso va. Esas dos acciones del Espíritu son gemelas. Una cosa te lleva a la otra, una cosa te lleva a la otra. Entonces yo anduve con un hermano que me enseñó una cosa, él la compartía, me la enseñó, yo hoy la puedo hacer mía. El culto, la administración de la palabra, ya sea quien sea, el pastor, el hermano, el que sea, todo eso está bien, es bueno, es una bendición. Eso nunca podrá suplir a tu tiempo devocional con Dios. Jamás. No puede. No puede. Tú tienes que tener tu tiempo con Dios.
Yo me acuerdo cuando yo tuve 2 años congregándome en la iglesia católica, llegué un día que le dije al cura, mira, me voy. Y él se enfadó. Y yo le hice entender que mi sumo sacerdote es Cristo, que yo me confesaba con Cristo. Y él se sintió como desplazado, despreciado, rechazado, porque como diciendo, yo estoy aquí para algo, ¿no? Y quería meterme esa imposición de que yo tenía que lo de Dios él me lo gobernaba y que él estaba ahí para algo. Claro, digamos, una de las grandes doctrinas que se resurgió con Lutero y con la Reforma es las 5 solas, ¿no? Solo Cristo, solo la Escritura, solo por la fe, todo eso está bien. Y de hecho es una verdad, como la copa de un pino, pero hoy día ni la misma iglesia protestante está viviendo eso. Porque hemos cogido eso como excusa para desvincularnos del Papa, de Roma, de los curas, y está todo muy bien. Pero ¿y nuestro sumo sacerdote, que está arriba en el cielo? ¿Estamos yendo a él? ¿Tenemos comunión íntima con él? ¿Tenemos esa certeza interna donde el Espíritu de Dios le ministra a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios? Porque nos estamos acostumbrando de que los hombres, los hermanos, los ministros, nos ministren y nos den el ok de que Dios está en el asunto de nuestras vidas. Pero no es ese el diseño de Dios. Para eso Él le ha dado el Espíritu de su Hijo a cada uno de los que han venido a Cristo. Dice que por lo cual clamamos Abba Padre. Tú puedes tener una relación con Dios independientemente de todo. Porque es un regalo que Dios te ha hecho. Es más, es la esencia de la vida. O como compartía este otro hermano que vino que nos hablaba de los pámpanos y de la vida y de todo eso. ¿Qué es el pámpano si no está sujeto a la vid? Y dice que venía el viñador que lo cuida y muchas veces que estaba caído en el barro, lo lavaba y lo metía otra vez en ese alambre que le llamaban el tutor, símbolo del Espíritu Santo, de la guía, para que eso vuelva otra vez a coger vida y a dar fruto. Y Dios dice que no quita, sino que da oportunidades. Claro, llegará momento. Pero entonces, no estamos aquí, hermano, para vivir para nosotros. Y si en este momento, en esta hora de nuestra vida, nosotros no buscamos el propósito de Dios, no lo entendemos literalmente aquí, porque las tinieblas... Mira, vivir para uno mismo es estar en tinieblas, hermano. Vivir egocéntricamente, eso es tinieblas. ¿Está pensando en mi propio futuro? Eso es tiniebla. Hay quien puede decir, hombre, hermano, no sea tan legalista, no sea tan radical. Vale. Pero todo ese mover se empieza a meter en mí, toma dominio de mí y mi comportamiento viene en consecuencia. O sea, y va todo en ese orden. Entonces tiene que llegar un momento donde yo diga, no, párate. Hay que pararse. Hay que pararse. El caso es que nos han metido tanta velocidad arriba que tú dices, ¿cómo me paro? ¿Cómo yo a esto le meto freno de mano? Que si el trabajo, que esto, que lo otro, que vaya, que para acá. Si el día tiene 24 horas y queremos comprimirlo y hacer en 24 horas lo que podía... Algo ha pasado. Algo ha pasado. Entonces nosotros tenemos en esta hora que pararnos y tomar decisiones si es necesario. Lo que no podremos hacer jamás y nunca es entrar en una locura de, bueno, soy un cowboy y allá voy, lleva. No. Porque si no después nos metemos en movida como compartía este hombre, la anemia, que es una mala alimentación, la bulimia, o alimentos que son cancerígenos que ahogan el oxígeno que va en la sangre. Todo esto estoy hablando en la parte secular, ¿vale? Espiritualmente sucede lo mismo. Y si yo, hermano, vamos a ser honestos, si mi prójimo está sufriendo aquí, y yo lo miro, y yo en 10 o 15 minutos sigo caminando, y estoy otra vez en lo mío, como citar cosas, yo personalmente, yo digo, yo estoy mal, yo no estoy bien, Señor, delante tuya. Algo tienes que hacer conmigo porque yo no estoy bien. Mira a ver el cable que se me ha soltado, o mira a ver qué está pasando dentro de mí, porque yo no estoy bien. Ya está. Independientemente de mis cosas con Él. Esa actitud es la que a mí me tiene que llevar aquí. Puede ser. Yo no puedo engañarme a mí mismo, hermano. Yo no puedo entrar en ese juego como si tal cosa. Eso es una espiral.
que te va enredando y que no te das cuenta, y cuando te vienes a dar cuenta ya es tarde. Los hermanos han escuchado cuando Jesús habló en Mateo 25 que su venida será como en los días de Noé. O sea, es como una repetición entonces, ¿no? Hay que estudiar cómo fueron los días de Noé. Y Mateo dice, bueno, Jesús, citando las palabras Mateo de Jesús, dice, y no entendieron. Dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó todo. Entonces el adverbio de tiempo hasta es que dice, bueno, llegó un día donde entendieron, sí, pero ¿cuándo? Tarde. No que no vayamos a entender, claro que vamos a entender, pero no se trata de en ese orden. Entonces, el Espíritu de Dios ahora, en este tiempo, es el que tiene la patente de lo de Dios. Y ese Espíritu mora en nosotros. Si nosotros no hacemos ejercicio espiritual para entrar en la sensibilidad de la voz del Espíritu, podemos hacer una religión, podemos hacer lo que quiera, y vamos todos por ahí y nadie... Y él se calla, ¿eh? Si estás harto de avisar, de llamar, le pasó a Israel, la ha pasado a un montón de personas. Si no entramos en eso, pero alguien tiene que levantar la voz profética y decir un momentito, que no es por allí. Y toca la trompeta. Porque ha visto que baja una espada. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que se para aquí un hermano, un pastor y promueva aquí? No. Ya tampoco es tiempo de eso. Se trata de que cada uno, independientemente el uno del otro, tenga esa honradez y esa honestibilidad delante de Dios. Dios mío, a mí me revela tú lo que tú tienes para mí y yo quiero que tú trates personalmente conmigo. Porque cuando nos ponemos todos en esa actitud, el Espíritu te va a decir a ti por dónde tienes que coger, igual que a mí, igual que a ti, igual que a ti, igual que al otro, y resulta que todo el cuerpo tiene el mismo sentir. Y el que se glorifica es Jesucristo. No un hombre, una iglesia, un pastor, una denominación, un concilio, no, Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora que hagamos cada uno de nosotros. No se trata de dejarnos llevar remorque, no. Dios te ha dado su espíritu a ti y me la da a mí. Y tenemos que ser responsables con lo que hemos recibido. El espíritu, hermano, esta mañana me llamó el pastor y dice, bueno, hermano, pero de momento me vino eso, no, la enseñanza hace un momento, pero el único que no nos va a mentir, que no nos va a engañar, que no nos va a errar, que sabe la verdad de Dios a ciencia cierta, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese no se equivoca. Ese nos guiará, ¿qué? A toda la verdad. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté hoy en persona, como tú, como yo, como un montón, y ahora uno dice rojo, verde, negro, amarillo, gris y violeta? Y el mundo allá afuera mirando y dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? No. Así no podemos definir el camino, no hay un camino definido. ¿Será que no estamos oyendo la voz del Espíritu? ¿Será? El otro día yo tuve que hablar de la puerta estrecha y el camino y hablaba de eso. Porque ya hacemos una religión. ¿Por qué? Porque la religión es fácil, hermano. Cuando tú te haces a ella, ya es fácil. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? Esto con lo otro. Bueno, esto, que si los diezmos, que para allá, que para acá. Llega un momento que es fácil. Pero escuchar la voz del Espíritu de Dios y obedecerla es el camino estrecho. Porque muchas veces la religión parece que toca hacer esto y el Espíritu dice, no es eso, es todo lo contrario. ¿Qué le dijo ese Nicodemo? Le dijo, ¿tú oyes el viento? Sí, pero no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, ¿no? Claro, dice, pues así es todo aquel que nace del Espíritu. O sea, como dando a entender, todo aquel que nazca de Dios es capaz de discernir para dónde sopla el viento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo revela la voluntad del Padre. ¿Me siguen los hermanos? ¿Qué hizo Cristo cuando le trajeron a la mujer adúltera? Supuestamente la ley de Moisés, y dice, y había que lapidarla, y la cogieron en adulterio, y bim bom, y bim bom, y bim bom, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? No estaban discerniendo la misericordia, ni la voluntad de Dios. Bueno, pues entonces el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Parece que tocaba una cosa, pero él dijo, no, es otra. ¿Sí o no? ¿Oísteis que fue dicho?
amarás a tu prójimo, o sea, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu prójimo, ¿no? Y él dice, mas yo os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y todo eso de dónde nace, hermano? ¿Cómo es que se mete todo eso? Por la falta de discernir los tiempos, de discernir mi corazón y de estar metido verdaderamente en la presencia de Dios. Si yo, por ejemplo, me paro aquí como ministro, o el pastor, o cualquier otro hermano, y empieza a hablar mal de otra iglesia, y habla mal de otro hombre, y habla mal de un hermano, y habla mal y nadie lo para aquí, nadie dice nada, y todo el mundo se acostumbra a ese mensaje, y llega un momento que tú, dentro de ti, estás fiscalizando, murmurando, chismeando, rechazando, haciendo asociación de personas, porque no te estás parando a decir, párate, eso no es de Dios. Lo estás absorbiendo hasta que se te mete. ¿Sí o no? Lo que tú entiendas por el Espíritu que no es de Dios, sea de ti o sea de otro hermano, eso te tienes que parar y decir yo no. Y empezar a investigar. No te puedes tragar una cosa que no es de Dios, aunque esté dentro de ti, dice, pues si está dentro de mí tengo que expulsarla. Tengo que sacar esto de mí como sea. Romanos 8:26. Romanos 8:26. El Espíritu es una persona que mora dentro de nosotros y no es otra que Dios mismo haciendo la obra en nosotros. Esto es un misterio. De la misma forma que Dios, el Padre, se hizo carne en la persona del Hijo, tomó el velo de Jesús de Nazaret, de la misma forma el Padre y el Hijo se hacen reales en nosotros por la persona del Espíritu Santo. No invadiendo nuestra voluntad, pero sí tomando control de ella. Miren lo que dice Romanos 8:26. Está hablando de que la tierra, esto todavía lo compartía el hermano y Chema lo ha compartido varias veces, la tierra dice que está gimiendo. Ella quisiera dar todo lo que Dios le ha dado para dar y no puede porque Dios la ha sujetado a la condición en la que nosotros estamos ahora mismito. Una condición de vanidad, ella no puede romper y dar toda esa plenitud que tiene. Y ahora dice, de igual manera, el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es un comportamiento que el Espíritu de Dios tiene dentro del creyente, guiándolo en una humillación, guiándolo hacia cómo tiene que relacionarse con Dios, porque dice que no lo sabe. Nuestra parte humana no sabe relacionarse con Dios. Todo lo más que recemos un Padre Nuestro y nos presinemos y poco más. Eso fue lo que yo aprendí en la religión. Pero ahora cuando tienes el Espíritu de Dios es diferente. Él dice que gime dentro de ti con gemido indecible, significa que no se puede expresar, digamos, verbalizar en un idioma que nosotros podamos entender. Pero dice que en esos gemidos, dice que intercede delante de Dios por la voluntad que Él tiene para con cada uno de nosotros. Esa práctica de oración empieza a funcionar en nosotros cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es algo que ya compartí yo aquí otra vez, es necesario en el creyente. O sea, tenemos que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Es más, Jesús dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el poder de lo alto. Ahora, ¿por qué? Porque es una vida sobrenatural a la cual Dios nos ha llamado, que si nosotros no estamos a la altura de esa vida y de ese mover que hay en nosotros, entonces se desvirtúa lo de Dios en nosotros. Y ni siquiera a lo mejor en la misma oración o en todo lo que debamos de hacer, de clamar por los demás o de hacer la obra de Dios en esta tierra, se da. Somos como sucursales del cielo donde el Espíritu Santo se realiza en nosotros lo mismo que lo hizo en la persona de Jesucristo. Él fue un tabernáculo aquí abajo donde Dios se expresó. Hoy día ya no está Jesús solo, está toda su iglesia. Y cada uno de nosotros somos tabernáculos donde el Espíritu de Dios ejerce una obra espiritual y sobrenatural para con cada uno de nosotros. Ahora, si esa oración no está en nosotros y nos hacemos a una oración ritualista, monótona o vacía, entonces ahí sí que lo que impera en este siglo se nos pega y no sale, se queda en nosotros.
Es más, hace cuerpo hasta en nosotros. Pero cuando la oración es en el Espíritu, Él es el que te enseña y te revela lo que tú necesitas. ¿Por qué dice Santiago, pedís? ¿Pero qué dice? Pero pedís mal. Dice, porque pedís para vuestro deleite. Y contendéis, ardéis de envidia, tenéis celo. O sea, como diciendo, una fuente, después dice, una fuente no puede echar agua dulce y amarga, no puede salir por un mismo sitio. Todo eso es el Espíritu de Dios, usando por ejemplo a Santiago como diciendo, en ti te tienes que definir, no puede haber dos personalidades trabajando ahí. Entonces, se tiene que fortalecer la personalidad de Cristo en nosotros, hermano. Cuando lo de Cristo se fortalece, entonces que podemos definirlo con más claridad. Y entonces que yo, como este hermano compartía, yo identifico quién soy. Eso echa fuera las tinieblas de mí. Cuando yo me identifico quién yo soy, y como él decía, cuando se abre como el rollo, se abre la panorámica, veo la eternidad pasada, veo la eternidad futura. Me asomo de arriba como diciendo, mira yo aquí el problema que me tiene mi atajado cuando tengo toda una eternidad para compartir con Dios. Toda esa vida y toda esa óptica y toda esa plenitud te la da el mismo Espíritu de Dios. Pero si nos hemos acostumbrado a andar abajo y nos subimos a las alturas en esa llenura del Espíritu, llega un momento que no solamente... O sea, a ver si yo logro expresarme hoy. Aquí no hay término medio. Aquí o el Espíritu nos eleva y se forma en nosotros la imagen de Cristo, o la corriente de este mundo nos desvirtúa de manera que se cumple lo que dijo Cristo, que si la sal pierde su sabor, no vale para nada. Pero dijo después algo, dijo, ¿y para qué vale entonces? Entonces, ahí es donde tenemos que llegar para coger una responsabilidad de que, bueno, yo soy salvo, estoy aquí, cumplo con mi culto, ahí estoy. No es el propósito ese. Específicamente no es el propósito. Tú fuiste salvo y salva con un propósito de Dios. Y tienes que buscarlo de tal manera que lo alcances. O sea, tienes que correr de tal manera que alcances ese propósito. Porque es la única óptica donde tu vida tiene sentido aquí abajo en lo de Dios. Si no, no tiene sentido ninguno. O sea, ninguno. Y estamos perdiendo el tiempo. Que esa es la verdadera economía de parte de Dios. Este siglo nos dice, tú tienes que trabajar. Yo siempre doy mi toquecito, ¿vale? Tú tienes que trabajar para ganar, para sustentarte. Eso lo tenemos aquí metido. ¿Y eso quién nos lo ha enseñado? El mundo. La economía de Dios no va en base a esto. Dios te regala tiempo, sabiduría, ciencia, fe. Ahora tú tienes que administrarla. Pero Jesucristo dijo, no os afanéis. ¿Por qué tú te afanas con qué te va a vestir mañana o qué va a comer? Y en verdad está hablando de lo que nos pasa a nosotros, a muchos de nosotros. Dice, mira las aves del campo, ellas no trabajan, ni hilan, es verdad que salen y Dios las alimenta, pero mira las flores, como mi padre las viste, que ni a un Salomón en toda su realeza se vistió como un lirio del campo y hoy está ahí, está fresco, por la tarde está seco. Jesús está intentando de que ellos entren en una vida de fe. Y dice, los gentiles, hablando de los que no tienen a Dios, también hacen todas estas cosas. Nosotros no debemos andar en ese afán. Claro, decimos, yo soy salvo por gracia. ¿O no? Por la gracia soy salvo, que sí. Pero por gracia. Gracias. Qué lindo, qué bello. Se salvó por gracia, ya que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero el Señor dice, pero es que yo quiero que tú vivas por la gracia. Y es más, yo quiero que la gracia reine en tu vida. Cuando la gracia reina en tu vida, tú tienes que también aprender a esperar en Dios para todos los aspectos de tu vida. No puedes pelear todo. Tienes que aprender a esperar en la gracia de Dios. Pedro le dice a la iglesia, sed sobrios y que los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Estén ceñidos. Los lomos de vuestro entendimiento, mira cuando lo dice.
Y esperar por completo ¿en qué? En la gracia de Dios. Cuando tú tienes el entendimiento metido en Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, desciende a tu mente y a tu corazón a una profundidad que se lleva la preocupación, se lleva el temor, se lleva la paranoia, se lo lleva todo y te deja más a gusto que un arbusto. El caso es que esa paz escasea en la iglesia. No puede ser. Esa paz es la que tiene que tener peso en cada uno de nosotros y es más, transmitírnosla los unos a los otros. Y no vivir en un trajín, como parece que si faltamos, nos ponen falta y es pecado mortal. No, pecado mortal es faltar a la fe. Deberíamos enseñar eso. No podemos, pero pecados veniales, decía la Iglesia Católica. Faltar a la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 3. Perdón. Efesios 6. 6:18. Perdón. Estaba yo claro. Perdón, 1, Efesios 1. Pablo tenía como una angustia dentro de sí, queriendo transmitirle esto a la iglesia y todo lo dejó impregnado a través de la tinta en estas páginas que están saturadas de toda esta revelación. Nosotros hoy todavía estamos ahí, pero mira cómo dice en el versículo 15, dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, estamos en Efesios 1:15, ¿vale? Por esta causa, habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La carne escucha eso y no lo entiende. O sea, no le dice nada, ni le atrae, ni se siente de alguna forma estimulada. La carne no. Pero el espíritu, por eso es que él dice, mira cómo lo dice después, dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. O sea, se trata todo el tiempo ¿de qué? Aquí. Te renueva aquí, te va aumentando la capacidad, tú vas entendiendo y conforme vas entendiendo con la mente de Cristo, la nuestra es imposible que entiendas esas verdades se van macizando en tu corazón y en tu mente de manera de que tú vas cogiendo peso en el Espíritu, vas haciéndolo de Dios cuerpo en ti, ¿vale? Vas cogiendo peso de gloria. En el espíritu es diferente, en la carne todo el mundo quiere perder peso y está más ligerito, pero en el espíritu es diferente, tenemos que coger peso de gloria, de manera de que cuando tú vas entendiendo toda la verdad de Dios, eso se reemplaza y las prioridades en tu vida van cambiando así, de manera que el que se va llenando de lo de Dios, de su revelación, de sabiduría, de conocimiento y el entendimiento se le va abriendo y expandiendo, cada día se va despojando más de las cosas que lo rodean y eso lo va haciendo cada vez más libre. Va entendiendo la libertad que tiene y la riqueza que tiene. Y tú lo detectas ¿cuándo? Cuando no permite que nada de lo de este mundo lo domine. Cuando no permite que nada de lo de este mundo lo haga preso. Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene.
Y todas las cosas me son lícitas, dijo el apóstol, pero yo no me voy a dejar dominar. ¿Por qué? Porque entiende que fue creado y nacido de nuevo en Jesucristo para servirle a Él. ¿Los hermanos me siguen? Y cada día como que se inmola más. Y tú te das cuenta que por los frutos es que vamos cogiendo peso, pero que al final, ¿cuáles son las prioridades de las personas que están llenas de lo de Dios? No tienen compromiso ninguno con este mundo, hermano. Cada vez la fe ha tomado cuerpo de ellos, Dios lo sostiene. A lo mejor no tienen ni una casa con su nombre y en propiedad. A lo mejor no. A lo mejor no tienen una cuenta en el banco como nos gustaría tener, ¿vale? Pero tienen el corazón lleno de aceite. Tienen experiencia, tienen sabiduría, tienen revelación, tienen ministración. Te dan de lo de Dios nada más que se acercan a ti. Esa es su riqueza. Son sucursales, están llenos de aceite, son hijos de Dios. Ese es el llamado y la finalidad que cada uno de nosotros tiene. Están metidos bajo el caudal y la plenitud de Dios los tiene alumbrados continuamente. Y eso es lo que Dios quiere llevar a la misma iglesia para que la iglesia sea como un faro gigantesco que este mundo la vea y entienda la iglesia que hay un Dios en los cielos y que se muestra aquí abajo a través de su cuerpo. Pero para eso es necesario que nosotros comprendamos. Y es aquí, hermano. De nada vale que nosotros tomemos decisiones sin haberla comprendido. De nada vale que nosotros cumplamos con un programa de qué, sin que esto sea penetrado por la luz de Dios. De nada. Y nuestro espíritu, hermano, debe de ser alimentado por el Espíritu de Dios. O sea, llega un momento que somos un solo espíritu con Él. Pero nuestro alma tiene... Yo hablaba con una hermana un tiempo atrás. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: todo vuestro ser sea irreprensible para la venida de vuestro Señor. Dice espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces la parte espiritual somos muy espirituales, pero y después nuestro alma tiene un comportamiento muy diferente al que debiera tener, porque no ha sido suministrada por el Espíritu. Y ahí nos hemos quedado en una niñez. Y no es el propósito de Dios, es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible. ¿Y el alma puede ser irreprensible? Sí. Cuando crece, en el crecimiento que Dios le da, sí. Pero para eso, la luz la va expandiendo Dios y le va mostrando, le va revelando. Y ahí es donde nosotros tomamos decisiones y nos vamos despojando, porque a la hora de la verdad, el crecer es despojarse. Una persona que va creciendo en el Señor, tú lo ves que cada vez está más despojado de las cosas de este mundo y de todo lo que le rodea. Porque entiende que su riqueza y que todo lo tiene Dios en su mano ya. Los hermanos han leído cuando viene un hombre a buscar a Jesús y le dice: Señor, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice los mandamientos, la ley de Moisés, le dice todos los no esto, no, y le dice: yo todo eso lo he cumplido de mi juventud. ¿A que sí? Y le dice Jesús: pero una cosa te falta. Le dice eso, ¿verdad? Evidentemente se lo dijo a él. No es que toda la escritura, o sea, no es que eso esté para todos nosotros, ¿vale? Pero él necesitaba escuchar eso. Si quiere ser perfecto, le dijo: vende todo lo que tiene. Número 1. Después le dice: dáselo a los pobres. Y después le dice: y después, sígueme. Pero dice la Biblia que este hombre, ¿qué pasa? Se puso triste. Esa es la tristeza del mundo. Esa es la tristeza del mundo. ¿Ves? Cuando Dios te habla su verdad y no tiene cabida en este corazón, es porque tu corazón está aferrado al mundo. Dice la Biblia que cuando la tristeza viene según Dios, no tenemos que entristecernos porque es para arrepentimiento, de lo cual no hay que entristecerse. Ahora, cuando las cosas
que Dios te habla, te ponen triste porque tú estás aferrado a este mundo, entonces es un problema. Y todo reduce en esto. No entendemos. No entendemos. Había un hombre rico que vestía de púrpura, hacía gran banquete con esplendidez, Y dice la Biblia que un día, ¿qué pasa? Murió. Y cuando murió abrió los ojos en otra parte. ¿O no? Allí es donde él entendió lo que él tenía. Lo podía haber entendido antes, pero no abrió su corazón a la verdad de Dios. Y allí entendió. Y allí es que clamó, intercedió, rogó, pero ya de nada le valió. ¿Sí o no? Se acordó de su familia que estaba perdida, se acordó de su padre, se acordó de su hermano, de todo el mundo. Y le pidió a Abraham que hiciera Dios un milagro, que resucitara un muerto. Fíjate tú la fe que se te mete allí abajo. Y él allí imposibilitado. No entendió. Hasta que vino el Seol y se lo tragó. Dios quiere a nosotros hacernos entender ahora. La luz está en nosotros ahora. La luz está en nosotros. La luz brilla en medio de las tinieblas que tenemos aquí metidas. Este mundo lo que te mete es tiniebla. Te mete afán. Te mete codicia. Te mete avaricia. Te mete mezquindad. No puedes permitir que eso te gobierne. Tú no puedes permitir que porque tú te hayas quedado parado o porque no te venga el trabajo, cualquier cosa, andar afanado como que Dios te ha abandonado. Eso es un lujo para el diablo. No podemos. Tenemos que tener una fe sólida. El Hijo de Dios se comporta como Hijo de Dios y no lo mueve nadie de la verdad. Pero si no tenemos peso en el Espíritu, es porque esta verdad no llegamos a creérnosla. Hermano, aparta tiempo para Dios. No importa cuándo sea. Pero aparta tiempo para Dios y mete esa cuña ahí y di, este tiempo va a ser para Dios. Ya sea sábado, domingo, lunes, martes, ya sea en la madrugada, a la hora que sea, di, este es mi tiempo para Dios, esto no me lo va a quitar nadie. Haz ese propósito con tu propia vida y tu propia alma, tú vas a ver. Tú vas a ver. Empieza a leer Biblia de que estas historias que están aquí escritas se te empiezan a meter en la mente hasta que te las creas. Cuando te las crees, las predicas, las compartes. Las vives, se hacen reales en ti. Y sin darte cuenta la fe, la empieza Dios a resucitar. Porque es la palabra, la que activa lo de Dios en nosotros. Ahora, si estamos que no podemos ni con nuestro alma y queriendo... No. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tú necesitas tener fe en tu corazón, crédito, y el Espíritu Santo quiere darte ese crédito. Mete en tu cuenta credibilidad hacia Dios. Cuando venga el problema, ya sea del tipo que sea, tú estás firme en Cristo. Estás firme en Cristo. No vale que yo te diga que Dios a ti no te va a dejar. Tú tienes que escuchar su voz. Y tú sabes que Él no te va a dejar. Saberlo tú dentro de ti. Esa voz te la mete el Espíritu. Y te da testimonio de que Él no te va a dejar. Yo te puedo dejar. Él no. Jamás. Dios no miente. Esa verdad tiene que penetrar en nuestros corazones y nosotros vivir confiados. Y si tenemos que correr para algún sitio, tenemos que correr para donde está la necesidad. Que para allí para donde corre Jesucristo, para la necesidad. Amén. Esto ha sido un compartir ministración, ¿vale? Ya el Espíritu de Dios nos irá guiando el jueves que viene. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Dios mío. Tu palabra ha sido compartida, Señor. Sé que esto es un sentir que yo tuve, Dios mío, y he seguido teniendo. Yo te pido, Dios mío, de una forma especial, que tú se lo transmitas a cada hermano aquí presente, Dios. Que tú abras la mente y el corazón de cada hermano, Dios mío, con
con tu luz, Dios mío, con tu palabra, con tu verdad, Dios. Trae crecimiento en el espíritu, Dios mío, en el alma, a cada hermano aquí presente, Señor. Establece un altar, Dios mío, de relación íntima con cada hermano aquí, Señor. Allá en la soledad, Dios mío. Muéstrale el camino y guíanos a todos, Señor. Padre, lo que tú quieres hacer, Dios mío, que nada ni nadie lo puede interrumpir en esta hora y en este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que tú sigas desarrollando, Dios mío, tu ministración en días sucesivos con cada hermano, Dios. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti, Señor. Salimos con tu amor, Padre, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y no nos queremos ir de este lugar sin antes decir: oh Señor, aviva tu obra en medio